Muy buenas tardes a todos, saludos, bienvenidos a una edición más de su programa El ABC del Empresario, traído por Radio TV Canaco Digital del Puerto de Veracruz, por supuesto también por Diablillo Fiscal y claro por actualizandome.com. El día de hoy les traemos esta emisión del programa de El ABC del Empresario, que por cierto, por parte de la Canaco Veracruz, estamos por ahí preparando varios temas que van a llegar todavía en próximas fechas y que les estaremos dando a conocer en este programa y a través de la página de la Cámara y por supuesto de las páginas de Diablillo Fiscal y de actualizandome.com, porque recuerden este programa del ABC del Empresario, que somos varios conductores, lo traemos precisamente por un convenio que tenemos suscrito entre la Cámara, la Canaco de Veracruz, la Diablillo Fiscal y por supuesto actualizandome.com, que nos ayuda con todo esto que es la transmisión, y entre nosotros tres estamos armando y estamos lanzando este programa, que por ahí viene una renovación que próximamente les estaremos contando y vienen toda una serie de detalles. Y bueno, comenzamos el año, generalmente este programa lo hacemos en formato de entrevista. El día de hoy, para iniciar el año, quise arrancar yo directamente platicando este tema, porque tenía ganas de hacer una recapitulación de todo lo que hemos vivido este año, de todos los temas que han sido, sobre todo la pandemia y por supuesto la fiscalización en esa pandemia. ¿Cómo fue todo 2020? ¿Cómo ha sido inicios de 2021? ¿Qué ha pasado? Y recapitular un poquito lo que hemos tenido que vivir los empresarios, sobre todo en el ambiente fiscal, que son los temas que generalmente aborda su servidor. Pues sí vale la pena hacer un visionado, hacer un recapitulado de todo lo que hemos pasado este año, que han sido algunos momentos difíciles, algunos momentos complejos, muchos momentos de incertidumbre, pero gracias a Dios seguimos avanzando, los negocios siguen trabajando, muchos no pudieron darse el lujo de detenerse y pues ni modo, aquí estamos dándole nuevamente y afrontando la situación como debe de ser, ¿no? Incluso aún cuando no se ha contado con el apoyo de gobierno, de instituciones de gobierno y demás, entre ellas autoridades como el propio Servicio de Administración Tributaria. Entonces, acompáñenme en este viaje de todo lo que fue el 2020, de lo que fue la fiscalización en el 2020. Hoy preparé diapositivas precisamente haciendo un programa fuera de lo común, saliendo del formato de entrevistas que siempre manejamos. Quise llevarme yo los reflectores el día de hoy y preparando un material precisamente en el que recordamos los eventos que hemos visto a lo largo de este año. Y pues comenzamos por definir qué es la pandemia, ¿no? ¿Qué es una pandemia y cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia? Y bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, aquella fuente a la que acudimos siempre que tenemos alguna duda de un tecnicismo o de una palabra, nos dice que una epidemia es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo en un país, acometiendo simultáneamente a un gran número de personas, ¿no? Pero la clave está en que la epidemia es lo que va a un país, es aquella que afecta a un país. Y una pandemia, pues es aquella que afecta a muchos países, no nada más a un país. Entonces, en este caso, cuando hablamos de que la enfermedad conocida como COVID-19, pues es una pandemia, nos referimos a esto, a que es una enfermedad que no solo ha atacado a individuos de un solo país, sino que realmente se ha dado todo un fenómeno a nivel mundial que pues ha dado pie a varios sucesos, ¿no? Incluso por ahí en alguna cadena de streaming ya salió una película que se llama Muerta al 2020 y gran parte de lo que hablan en esta, además de las elecciones de Estados Unidos, pues es este tema de la pandemia que nos azotó a todo México. ¿Cuándo surge este tema de la pandemia o cuándo comenzamos a hablar de ello? Hace un año precisamente, en diciembre de 2019, cuando en la ciudad de Wuhan, China, surgió el brote de esta enfermedad a la que se le denominó COVID-19
y que se fue extendiendo en los meses subsecuentes alrededor del mundo. Y a propósito de esto, este 31 estaba festejando, en los 31 de diciembre siempre lo paso con mis suegros, estaba festejándolo con mi esposa y mis suegros, estábamos platicando, estábamos viendo las noticias que luego las ponemos para esperar el conteo y todos los shows que hacen en el 31, ¿no? Viendo cómo es en Nueva York el 31 y cómo lo festejan, que por cierto estaba en Times Square y había gente, pero yo creo que era gente con acceso controlado, porque aunque se veía gente, realmente ya en otras tomas perdón, se veía que estaba vacío, ¿no? Entonces estábamos viendo esos conteos y recordando que precisamente hace un año, precisamente el 31, estábamos cenando, estaban las noticias puestas y pues estaban esas noticias de que en Wuhan precisamente estaba surgiendo esta enfermedad y se estaba hablando de todos los sucesos que estaban pasando en China, ¿no? Y empezábamos a preguntarnos, oiga, ¿y la enfermedad llegará acá a México? ¿Qué pasará? ¿Se volverá un problema a nivel global? Y bueno, ya en el 2020 fuimos viendo que sí, efectivamente, se fue convirtiendo en un problema de índole global y nos acordamos, ¿no? Viendo las noticias de aquellos tiempos en que lo escuchábamos como algo lejano, aquellos tiempos en que incluso se decía, no, a mí, al México, al mexicano no le va a afectar, nosotros somos distintos, y ya la historia nos fue enseñando que fue distinto, ¿no? Entonces tuvimos esa oportunidad, no sé quién más la tuvo, de contrastar y decir, justo hace un año escuchábamos las noticias de lo que pasaba en China y hoy ya es una realidad que incluso ya le llamamos la nueva normalidad, ¿no? Algo que ya estamos viviendo. Entonces surge esta enfermedad que se empieza a propagar a nivel mundial. Recordemos que llegó a Italia, que fue uno de los primeros países afectados y que también hicieron cierre, y de ahí pues se fue esparciendo alrededor del mundo, particularmente a países que decidieron pues no cerrar sus fronteras como México y seguir recibiendo a todas las personas que venían del extranjero. Entonces, esta enfermedad se empezó a propagar y el 11 de marzo de 2020 la OMS la declaró como una pandemia, porque ya estaba afectando a varios países. A partir del 11 de marzo y de esas fechas de marzo, se vienen toda una serie de cambios y pronunciamientos. Por ejemplo, en México, el 30 de marzo de 2020, se emite ese acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada precisamente por esta enfermedad. Entonces, el día 30 de marzo se emite ese acuerdo en México y se nos hace saber a todos que se declaraba la emergencia y que era por causa de fuerza mayor, que era la enfermedad del COVID-19. Y aquí tenemos en pantalla, aquí les estamos mostrando el acuerdo del lunes 30 de marzo de 2020, el acuerdo comentado por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19. Y de momento pareciera, bueno, ¿y por qué estás hablando de las enfermedades y del COVID? ¿Qué tiene que ver eso con los empresarios? Pues los empresarios fuimos del sector económico, pues el sector económico que resentimos esta enfermedad y que resentimos todo lo que sucedía, ¿no? Que esto empieza en marzo. Lo que fue marzo y abril fueron meses muy pasivos, incluso en abril hubo quienes no tuvieron ni actividades y estuvieron totalmente encerrados en casa. Por ahí un día platicaba sobre el tema con el máster Miguel Chamlati, comentábamos eso, ¿no? Y ya a finales de abril, ya lo que fue mayo, pues empezamos a darnos cuenta de, a ver, esto no se va a acabar, no es que nos encerremos en abril y en mayo salimos y ya todos estamos bien, ¿no? Esto va para largo plazo y pues va a haber que seguir trabajando, va a haber que seguir adecuándose a vivir con este tema del COVID-19, de ahí surge la famosa nueva normalidad, ¿no? Pero ya lo que fue mayo, junio, pues no nos quedó más que trabajar, los locales abrir y todos empezar a trabajar y empezar a recuperar la vida que teníamos en la medida de lo posible. Cosa curiosa, en este acuerdo se declara, y es un punto que ya en su momento lo comentó el máster Miguel Chamlat y varios colegas lo estuvieron aclarando ahí en redes sociales, el decir por qué se declaraba como emergencia sanitaria y no como una contingencia sanitaria, que es el lenguaje legal y que hubiese tenido efectos, algunos efectos que vamos a platicar para todo el empresariado mexicano, ¿no?
Sin embargo, se declaró como emergencia sanitaria y aquí tienen los puntos primero y segundo, en el que se considera emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista. Bueno, ¿por qué no se utilizó el lenguaje de emergencia sanitaria? Esto ya lo hemos platicado en varios foros y lo estuvieron comentando varios colegas, y viene de una disposición de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo que en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de emergencia sanitaria, se tendrá que proceder como lo disponen otros artículos. Entonces, la Ley Federal del Trabajo contempla el término contingencia sanitaria, una declaratoria de contingencia sanitaria, y en ese caso el Estado mexicano dijo, no, esto no es una contingencia sanitaria, esto es una emergencia sanitaria que es totalmente distinto. ¿Por qué no usaron el término contingencia sanitaria? Bueno, porque hubieran tenido que proceder en estos términos de la Ley Federal del Trabajo. En primera, nos dice el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo la que se declara en los casos de contingencia sanitaria. Entonces, haber dicho que era una contingencia sanitaria habría dado pie a que aplicara la suspensión temporal de las relaciones de trabajo y que entonces los empresarios no nos viéramos obligados a seguir con las relaciones de trabajo porque iba a haber una suspensión declarada por esa contingencia. También el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que en esos casos el patrón deberá pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo por cada día que dure la suspensión sin que exceda de un mes. Entonces, en este caso, aplicaba la suspensión temporal de labores y el patrón solo iba a estar obligado a pagar a los trabajadores un día de salario mínimo por cada día de la suspensión y esto solo iba a ser durante un mes. Entonces se evaluó y se dijo, no, bueno, no vamos a irnos por el tema de contingencia sanitaria porque va a suceder lo que dice la Ley Federal del Trabajo, vamos a caer en una suspensión temporal de labores, los patrones solo van a estar obligados a pagar un mes de salario y hasta ahí, ¿no? Entonces, no sé, hay que proteger al trabajador, hay que proteger estos temas y no vamos a declarar contingencia sanitaria, sino vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarlo emergencia sanitaria. De ahí que se optara por ocupar o emplear este nombre y es un poco ocioso porque en este momento, en este tipo de casos, es cuando nos damos cuenta que tenemos leyes hasta cierto punto, me permito decir, a lo mejor podríamos decir inútiles, ¿no? Porque son leyes que están ahí, que contemplan ciertos supuestos, pero que cuando acontecen en la realidad les ponen otro nombre para no caer en el supuesto de ley. Entonces, ¿para qué tenemos la ley? O sea, entonces, ¿para qué tenemos una disposición legal que dice que se va a proceder de determinada forma en casos de contingencia sanitaria y el día que tenemos una contingencia dicen, no es contingencia, esto es emergencia y no procedemos como dice la ley, ¿no? Entonces, tenemos leyes pero que en ese momento parecen letra muerta y yo considero que se vuelven hasta absurdas. Y este es solo un ejemplo. Así como este, podemos encontrar muchos ejemplos en las leyes. Dice Antonio de Edomex, exacto, pero nunca los ejecutamos y todo para nada. Exactamente, o sea, tenemos la letra, ya fue contemplado, ya fue pensado, ya fue previsto en la norma, pero el día que tenemos que aplicarla, nos saltamos la norma y hacemos otra cosa totalmente distinta, nada más cambiando el nombre, ¿no? Entonces, ¿qué medidas adoptó México para afrontar esta epidemia, pandemia? Bueno, pues cosa curiosa, fíjense que aquí hubo muchos reclamos, se acordarán en su momento, por allá de marzo, cuando vivimos el tema de las declaraciones anuales. Recordemos que las personas morales presentan su declaración anual en marzo y las personas físicas lo hacen en abril. Y allá en marzo que hubo que presentar las declaraciones anuales,
pues muchos esperando una prórroga. Recordemos que todos estos temas de la pandemia fueron los días 11 de marzo y días post 20 de marzo, es decir, andaban justo a mediados de marzo se empezó a manejar todo este tema de la pandemia ya fuertemente aquí en México. Y decíamos, bueno, pues la declaración cayó ya después de que se declarara la emergencia sanitaria y todo, va a haber prórroga, va a haber condonaciones de impuestos, va a haber algo. A muchos cuando decían, oye, puede haber condonaciones de impuestos, pues daba cierto escándalo porque el presidente odia las condonaciones de impuestos, ¿no? Pero es una facultad que está en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Este es otro ejemplo, mi estimado Antonio, donde tenemos una norma que prevé una situación, pero que cuando sucede optan por no aplicarla y por salirse por la tangente. No digo necesariamente este gobierno, no es crítica necesariamente a este gobierno, no sabemos otro gobierno que hubiera hecho, pero lo que me queda claro es que en estos casos se pasan por alto lo que dice la ley y toman otra salida. En este caso, ¿qué nos dice la legislación? Bueno, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación nos contempla que el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, tiene dentro de sus facultades, dentro de sus atribuciones, dentro de lo que le toca hacer en su trabajo, la posibilidad de condonar o eximir total o parcialmente, fíjense, puede ser una parte o puede ser de manera total, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizando su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte, bla, 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 así como en los casos de epidemias. Entonces, ¿podía el presidente de la República haber condonado, eximido el pago de impuestos, incluso para los que se escandalizan de no, ¿cómo va a condonar o eximir al empresario corrupto? Bueno, pudiera no haberlo condonado, porque la facultad también es para habilitar el pago a plazos, el pago diferido o el pago en parcialidades. Pudieron haber dicho, a ver, no vamos a condonar, la cosa no está para condonar, se requiere dinero, la economía del gobierno está muy mal, necesitamos recursos, pero ¿sabes qué? Te lo diferimos o te lo tomamos a plazo, te damos a pagar 6 meses. O bueno, te lo tomamos en parcialidades, ve pagándole en 6 meses para que vayas ahí descontando tu deuda de aquí a que te empiezas a recuperar, ¿no? De aquí a que se empieza a levantar esto. Entonces, hubiera sido una muy buena alternativa por parte del gobierno federal y la facultad ahí está en el artículo 39 de código. Entonces, para todas aquellas personas que se cuestionan si se podía o no condonar impuestos por el tema de la epidemia, la respuesta es sí, sí se podían condonar, se podía eximir el pago de los impuestos y no solo, como dije, se podía condonar, se podía hasta autorizar su pago a plazos, su pago diferido o su pago en parcialidades. Y todo eso era perfectamente válido si el Ejecutivo lo hubiera deseado y si hubiera sido la estrategia de este gobierno, que no fue así. Cabe mencionar que durante estos tiempos en el Senado de la República se presentaron varias iniciativas de varios legisladores que le pidieron al Ejecutivo ejercer esta facultad. Aquí en pantalla tenemos algunas de las proposiciones que se hicieron de varios senadores, de varios partidos, en las que se le solicitaba al presidente de la República que empleara la facultad del artículo 39 y diera algún beneficio fiscal a los empresarios. Entre ellos estuvo el senador, la diputada Janet Melaine Murillo Chávez, y también estuvo el senador Samuel García Sepúlveda, a quien tenemos más ubicado, a quien tenemos más conocido por todos los memes que nos ha dado y la burla que se ha hecho en redes sociales, ¿no? Entre ellos el tema del fosfo, que surgió precisamente por él, ¿no? Entonces, muy conocido él, no tanto por su carrera política, pero fue uno de los que mencionó o los suelditos de 50,000 que se tenía que irse a jugar al golf. Imagínense, ¿no? Cuánto sufrimiento que se tuvo que ir a jugar al golf. A mi hermano lo tienen como, lleva 2 semanas, mi hermano menor,
pintando la casa por dentro y por fuera, 2 semanas que se levanta a pintar y se duerme pintando, está cansadísimo. Y decíamos, sí, pero nunca va a ser lo mismo que lo que sufrió el senador Samuel, que él tuvo que ir al golf un sábado, ¿no? Él sí sufrió muchísimo más y por un sueldito de 50,000 o 60,000 pesos, ¿no? Exactamente, mi estimado Antonio. Entonces, a él lo tenemos ubicado, fue uno de los tantos senadores y diputados que presentaron solicitudes para que se aplicara el beneficio del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, cosa que no se hizo. Incluso hubo instituciones que se movieron, en este caso la Asociación Nacional de Fiscalistas y el Colegio Nacional de la Contaduría Pública, presentamos a través de estas instituciones escritos solicitando la aplicación de diversos beneficios. Una frase que a mí me marcó cuando vimos el escrito es esta que tienen en la entrada. Dice: los gobiernos tienen la responsabilidad en la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Entonces, el pueblo sí es responsable de nuestra salud. Obviamente nosotros también, no nada más el gobierno, nosotros también, pero el gobierno tiene parte en la responsabilidad de nuestra salud a través de las medidas públicas o de las acciones públicas que tienen que hacer para establecer condiciones sociales de seguridad sanitaria y condiciones sociales adecuadas en general, ¿no? Entonces, esa responsabilidad del Estado solo puede ser cumplida mediante la adopción de estas medidas. Y ahí en el escrito hacíamos una reseña de todo lo que sucedía y concretamente lo que pedíamos, ¿no? En ese momento se pidió ampliar el plazo para la presentación y pago de los impuestos propios, retenidos y recaudados, provisionales y definitivos, de marzo, abril y mayo. Es decir, solo se pedían 3 meses, marzo, abril y mayo, hasta julio, porque estos meses pues fueron los meses que más empezó a resentir la caída de la economía. A partir de mayo ya empezó a haber más movimiento, ¿no? Entonces se pidió la suspensión en esos plazos, se pidió la suspensión de los actos de fiscalización, de inspección, de control en general, incluso visitas domiciliarias, revisiones electrónicas, gabinete, de todo, y guardias en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que en caso de que no se suspendieran los plazos de las autoridades, pues el tribunal siguiera operando, porque en esas fechas vivimos algo muy caótico. El Tribunal Fiscal cerró sus puertas, pero la autoridad siguió fiscalizando, siguió embargando, siguió haciendo acciones. Y yo sí tuve un colega al que le hicieron un embargo que era ilegal. Él ya había garantizado el interés fiscal, aunque ¿esto qué quiere decir? Que la empresa que estaba defendiendo tenía un adeudo. Para que el SAT se pudiera cobrar ese adeudo, por así decirlo, había dejado unos bienes en garantía. En este caso, de hecho, dejó su cuenta bancaria. Y ya el tribunal había dicho que estaba debidamente garantizado el interés del fisco. Entonces, ya no le podían embargar a esta empresa. Y sin embargo, pese a que ya no le podían embargar, la autoridad fue y le embargó. En este caso no fue el SAT, fue el IMSS. Fue y le embargó, entonces desobedeció lo que decía el tribunal. Le congela sus cuentas y dice este cuate, aquí lo que tengo que decir es: oye, tribunal, esta autoridad del IMSS incumplió tu medida, que tú dijiste, oye, ya no puedes embargarle porque ya te garantizó, y de todas formas vino y me embargó. Dice, voy a promover algo al tribunal, pero ¿qué creen? El tribunal cerrado. Entonces, por un lado teníamos a las autoridades fiscalizando y actuando y embargando y haciendo, y por el otro lado teníamos un tribunal cerrado que no nos permitía hacer promociones ni hacer valer nuestros derechos, ¿no? Una situación bastante caótica. Se pidió también, por ejemplo, agilizar las devoluciones de impuestos, permitir la deducibilidad total de los pagos de nómina. Esto es una situación bien curiosa. ¿Por qué? Porque por un lado no se declara la emergencia sanitaria, la contingencia sanitaria, que le permitía al patrón suspender temporalmente labores y pagar una indemnización de un día de salario hasta máximo, de un salario mínimo, hasta máximo durante 30 días. No se optó por esto y se dijo, no, los empresarios tienen que seguir pagando sus sueldos y tienen que seguir absorbiendo la nómina.
pero no les vamos a dar ningún beneficio ni que esa nómina sea 100% deducible, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, aunque yo gane y todo lo que gano lo pago en nómina, de todas formas me van a salir a pagar contribuciones. ¿De qué se trata esto? No puedes darme ni siquiera un apoyo donde la nómina sea 100% deducible, ni eso, ¿no? Se solicitó que se declarara la contingencia sanitaria, que de mantenerse la emergencia sanitaria se considerara la no causación de cuotas o se dieran algunos beneficios en este sentido, que se realizaran estudios para que se analizaran los efectos de la pandemia y cómo afectó esto a la población y en base a ello se dieran medidas y facilidades, que se dieran facilidades también en impuestos de entidades federativas. En fin, fue alguna de las cosas que se llegaron a solicitar. Y esta frase también me gustó: la salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los estados. Y es que en efecto, en este caso, los temas de salud, sobre todo de salud pública, no dependen nada más del Estado, dependen también de las personas. Y ahí es un juego ambivalente porque muchos le quieren echar la culpa al gobierno de, oye, es que el gobierno no adoptó las medidas adecuadas para controlar el COVID. Sí es cierto, definitivamente es cierto, pero también es cierto que muchos no están siguiendo las medidas, salen sin cubrebocas, se van a reuniones de muchísima gente. Por ahí en su momento, cuando iniciaba la pandemia del COVID, estuvo lo de Viña del Mar, que por ahí hubo varios contagiados. Entonces, al final, no es nada más si el Estado adopta las medidas adecuadas o no, sino que tiene que ser un juego de dos partes. Tanto el Estado tiene que adoptar las mejores medidas, como nosotros como ciudadanos tenemos que también adoptar las medidas y tratar de cuidar nosotros la salud de los demás, ¿no? Y a propósito de esto, digo, se los comparto, ya es una opinión muy personal, cada quien puede diferir y considerarlo como crean. En su momento, cuando estaba más fuerte el tema de la pandemia, yo había andado viajando, yo tuve que viajar fuera de Veracruz y anduve en varias partes de la República, ¿no? Entonces, estaba justo iniciando la pandemia, yo había andado incluso en la Ciudad de México y pues yo regresé en el mes de abril a encerrarme y no querer salir, ¿no? Y sí me decía una persona, un amigo, oye, pero no exageres, ¿por qué quieres estar encerrado? ¿Por qué no quieres salir? Vamos a vernos, que nos vemos con sana distancia y demás. Y yo sí le decía a esta persona, mira, no quiero. Y me decía, oye, pero estamos jóvenes, estamos sanos, estamos bla, bla, bla. Y yo le decía a la persona, sí, mira, pero no es por ti ni por mí. Yo sé que tú y yo estamos sanos y bla, 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 pero me voy a sentir mal si yo te contagio a ti y tú contagias a tus papás. Tus papás me caen bien, los aprecio mucho, son señores ya de edad avanzada, que pues no sabemos cómo puede afectarles a ellos, ¿no? Y yo le decía, o sea, no es ni por ti ni por mí, es por los demás que están a nuestro alrededor y sobre todo porque yo había estado viajando. Entonces yo decía, bueno, si me enfermo, que nada más sea yo y mi esposa aquí encerrados, que ella anduvo conmigo y aquí nos quedamos y ya fue problema nuestro y ya no contagiamos a nadie más, ¿no? Entonces, esa es un poquito a veces mi visión en este tipo de temas, se las comparto en confianza, puede diferir quien guste de ella, pero a veces no es de si yo estoy sano o la otra parte está sana, sino esa otra parte con quienes tiene contacto y hasta dónde podemos llegar y hasta dónde podemos contagiar a alguien, ¿no? Entonces, es un poquito de cuidarse. Y regresando al tema que comentábamos, bueno, pues es esa cooperación que tiene que haber entre el gobierno y las personas. Como no hubo medidas otorgadas, incluso algunos abogados, como mi estimado colega Mauricio Reina, promovieron medidas para que se dieran medidas, que se otorgaran medidas, que hubiera pronunciamientos por parte del gobierno. Y aquí tenemos un amparo que fue promovido precisamente por mi colega Mauricio Reina. ¿Qué fue lo que sucedió después de todo esto? Pues el 27 de marzo el SAT hizo este llamado. Hizo un llamado a la solidaridad de los contribuyentes, las y los contribuyentes,
para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Y qué dijo en ese comunicado? Pues sigan pagando, que yo no les voy a dar ninguna ayuda. Aquí tenemos algunas partes del comunicado, yo los transcribo porque al final nos sirve para efectos de ilustrar cuáles fueron las medidas de gobierno, y nos decía el gobierno en este caso que para enfatizar se necesitaba una recaudación óptima y que con esa recaudación óptima se lograrían mayores recursos para comprar ventiladores, equipos médicos, insumos, así como para medicamentos para atender a la población durante la crisis sanitaria, y que esto también va a permitir operar programas sociales dirigidos a la población más vulnerable. Entonces, la excusa fue que no se iba a detener la recaudación porque se necesitaba comprar ventiladores, equipos médicos, insumos y demás. Si realmente se hizo y el dinero recaudado en estos meses se ocupó para eso, se los dejo a su criterio a todos los que nos están oyendo. También se decía que se exhortaba a las personas físicas y morales a seguir contribuyendo y aportando su granito de arena para solventar esos tiempos difíciles que veíamos. Y nos decía, el pueblo mexicano, esta parte me encantó y se las comparto a todos ustedes. El pueblo mexicano ha superado otras adversidades en el pasado con el solidario apoyo de todos sus ciudadanos, y esta pandemia no será la excepción, ¿no? Esto es así, como nos ha ido mal, como nos ha ido de la fregada, como tú ya estás acostumbrado a que nos vaya mal, pues qué tanto es tantito, ¿no? Ya estás acostumbrado a que nos vaya mal, ya nos ha ido mal en otras ocasiones, hemos salido adelante, entonces ni te quejes, porque aunque no tengas clientes, aunque no tengas ingresos, aunque te esté yendo mal, tú sigue contribuyendo con México, que mañana ya veremos que vas a salir bien librado y no va a pasar nada, ¿no? Esta parte, ¿por qué digo que me encanta? Porque para mí este tipo de frases denotan la indiferencia, la total indiferencia que tiene el gobierno hacia sus ciudadanos y hacia sus empresarios. Y no solo hablo de este gobierno, esta indiferencia que tienen los gobiernos con sus ciudadanos es palpable independientemente del partido que esté a la cabeza. Siempre se venden como que estamos apoyando a las personas, como que nos interesan los sectores vulnerables, como que nos interesa la gente, pero realmente cuando sacan este tipo de comunicados y usan este tipo de palabras, es cuando te das cuenta que realmente no existe esa empatía. No hay esa empatía que te dicen, como ya te ha ido mal, como ya te han golpeado, pues no pasa nada que te golpeen de nuevo, tú ya estás acostumbrado y vas a salir adelante, ¿no? Entonces, también nos aclara que el SAT estaría procurando el interés superior de la nación y que seguían con su ABC de aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión fiscal y combatir la corrupción. Entonces, ellos se mantenían como ya venían y no hacían ningún cambio. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con el empresario en la pandemia? Pues el empresario en la pandemia se fue así como este meme que publicamos, donde el empresario estaba siendo atacado por el IMSS, por el Infonavit, por el COVID-19, por la Profeco, por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por el SAT, por los trabajadores inconformes que no faltaron. No sé si a alguno de ustedes o de sus clientes les pasó. Nosotros sí tuvimos un caso de uno, bueno, no personal, sí fue un caso de un conocido, no de mis clientes, pero era un hotel que evidentemente bajó las ventas, evidentemente le empezó a ir mal con el tema de la pandemia, más sector turístico, un hotel que vimos que hasta los hoteles de Cancún quedaron vacíos, y pues habló con sus empleados y les dijo, miren, yo ya no puedo pagarles, les propongo una reducción de sueldo y vamos a estar trabajando así. Y no faltaron los trabajadores que le dijeron, oiga, no puede pagarme la mitad, no puede pagarme menos, no puede obligarme a pedir menos horas y pagarme menos. Al final me tiene que pagar lo que me toca y me tiene que pagar lo que es y tienen que pagarme todo completo, ¿no? Y el empresario decía, bueno, es que yo ya no puedo pagarles, no, que lo voy a demandar, que bla, 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 y se hizo toda una serie de situaciones, ¿no? Entonces, teníamos a los trabajadores inconformes, teníamos a la Secretaría del Trabajo, teníamos al IMSS, teníamos al SAT, al IMSS del caso este que les contaba que les embargó cuentas a un empresario que ya había garantizado, teníamos al SAT, teníamos al COVID, y los empresarios teniendo que absorber todo eso, pagando sueldos
Y como bien dice José Antonio, y los tribunales en el fondo mirando nada más, ¿no? Ahí en una esquina, los tribunales cerraditos, los tribunales sí dijeron, nosotros no nos contagiamos, nosotros cerramos las puertas y nos vamos. Entonces, el empresario afectado y los tribunales mirando y todas las autoridades encima, porque como no había recursos, pues había que sacarle más dinero. ¿A quién? Pues por supuesto a los empresarios. Y esto es parte del ABC del empresario. Todo el que quiera ser empresario, todo el que quiera hacer negocios en México, debe de saber que lo que están viendo en pantalla es nuestro México, desafortunadamente. Así es nuestro México, así le pasa a los empresarios en nuestro México y tienen que aprender esa lección, ¿no? Que si van a ser empresarios formales, que de hecho en este programa tenemos que hablar de formalidad y de empresarios formales y afiliados a la Cámara, por supuesto, pues van a verse afectados por todas estas autoridades y a veces siendo informales, si hacen determinadas conductas, pues también pueden verse afectados por algunas autoridades, pero generalmente esto solo afecta ¿a quién? Pues a los empresarios formales. Por ahí incluso se anduvo circulando, y esto es una advertencia para todos los que nos escuchan. Recuerden que hay aquí personas que forman parte de la comunidad, actualizándome, que ha formado el Máster Miguel. Ustedes como contadores pues ya están bien preparados, pero este programa va dirigido también a empresarios que pues pueden no tener siempre todos los conocimientos tan específicos como los tienen mis queridos contadores y abogados, ¿no? Pero en ese sentido, a los empresarios les advierto que tengan mucho cuidado, mucha alerta con los charlatanes o que a veces llegan a venderles ideas que nada más no van por ahí. Por ejemplo, una idea que a mí en lo personal se me hizo un poquito charlatana, pues es cuando anduvieron circulando que podías no pagar los impuestos en lo que fue todos los meses de abril, marzo, abril, mayo y demás, y podías ampararte en que había una causa de fuerza mayor que te impedía pagar, y era la pandemia, y que el COVID ya te era tu excusa para que era una causa de fuerza mayor para que no tuvieras que contribuir. Y yo decía, bueno, yo me puse a estudiar el tema, saqué estas tesis que compartí en Diablillo Fiscal y en la que hacía la advertencia de, ojo, primero fíjense que es fuerza mayor. Fuerza mayor, nos dicen estas tesis, que implica, como un tributo implica una obligación a cargo de los particulares, el caso fortuito, fuerza mayor, liberan al causante del cumplimiento de la obligación tributaria. ¿Sí? Eso es cierto, eso sí es cierto. La fuerza mayor puede obligarnos, puede eximirnos del cumplimiento del pago del impuesto, ¿sí? Y muchos dijeron que esto permitía que la pandemia hiciera que ya no pagáramos impuestos. Pero yo decía, bueno, también hay otros criterios que nos dicen que se habla de una imposibilidad verdadera y no que el cumplimiento simplemente se haya hecho más difícil, que el acontecimiento que constituye el obstáculo para la ejecución de la obligación haya sido imprevisible y que el deudor no haya ocurrido en alguna culpa anterior. Entonces, estos son los elementos de la fuerza mayor. Y la parte fuerte es que nos habla de una imposibilidad verdadera y de una imprevisibilidad. Incluso nos dicen que aunque se tome la fuerza mayor como sinónimo de caso fortuito, son distintos, ¿no? Y ahí no se aclara. A mí, ¿qué parte es la que me hacía sonar que eso del caso fortuito, fuerza mayor, no iba a pegar en tribunales? Pues era esto. Como tal, una empresa, por causa del COVID, no tiene una imposibilidad verdadera, tan así que está el home office, la contadora pudo haber trabajado desde su casa, pueden manejar las cuentas bancarias en línea, de hecho se paga en el caso de las personas morales por sistema en línea, ¿no? Entonces al final no hay una imposibilidad verdadera. Me decía alguien, oye, ¿y si yo soy persona física y me enfermo de COVID y me hago el examen y salgo y estoy en el hospital internado? Bueno, ahí sí hay una imposibilidad verdadera. Digo, al final tiene una solución, puede que la presente tu mamá, tu papá y demás, pero lo cierto es que tú como contribuyente sí tienes una imposibilidad verdadera porque estás internado.
Entonces, a ti sí te aplica el caso fortuito y fuerza mayor. No es que el cumplimiento de la obligación se haya hecho más difícil, porque no es más difícil, es imposible. Tú estás en el hospital, pero en el caso de una persona moral o una persona física que no tuvo los síntomas o que no estuvo enferma, o concretamente mi mejor ejemplo es una persona moral, pues sería difícil que hubiera una imposibilidad verdadera, sobre todo imprevisible, porque al final sí, la enfermedad es imprevisible, pero el que tú te contagies sí es previsible y evitable. Por eso que usar cubrebocas, guantes, máscara, no sé, te pones traje así como si fueran de esos para combatir cuestiones radioactivas, ¿no? Con tu máscara, y al final puedes prevenir, puedes prever y evitar un contagio y puedes llegar a hacer las cosas. Entonces, como tal, una imposibilidad verdadera no consideraba que hay, aunque sí se hubiera hecho más difícil, no había como tal una imposibilidad verdadera. ¿Qué pasó con los tribunales y las autoridades? Pues aquí tuvimos un tweet donde compartíamos que llegó la pandemia, pero de requerimientos a colegas que les estuvieron llegando requerimientos, y este colega me mandó hasta un mensaje donde me decía, oye, hoy decretamos home office, hoy dijimos que nos vamos a ir, y resulta que llega una visita domiciliaria desde Cefiplan Veracruz, Finanzas de Veracruz, para auditar a la empresa cuando estábamos ya cerrando, dice, justo era el último día que íbamos a trabajar aquí y que ya nos íbamos de home office. Y me decía, entonces tengo que atender la fuerza, puedo apelar al semáforo. Y ya yo le hacía varios comentarios, le proporcionaba varios caminos para que él considerara lo más oportuno, ¿no? Digo, yo no es que sea cerrado a cosas como la de fuerza mayor. Si ustedes me dicen, no, es que yo no quiero pagar impuestos y alegarlo de fuerza mayor, ok, yo los apoyo, solo que les hago la salvedad de que pues va a ser un tema difícil de defender, pero pues si quieren defender, lo intentamos aunque sea riesgoso, ¿no? Entonces, en este caso le ofrecí a la persona diversos caminos para atender la auditoría y que eligiera el que le fuera más cómodo, ¿no? Sobre los tribunales, lo que les decía, cierre total de los tribunales. Aquí tenemos unas fotos en pantalla de qué fue lo que pasó con los tribunales que estuvieron cerrados. Esto fue el 2 de abril, tribunal completamente cerrado, no había forma de entrar. Y ya esto fue el 27 de abril, gracias a Dios solo duró este cierre tres semanas, y el 27 de abril ya estaba abierta la puerta del tribunal y ya se podía pasar a presentar promociones. Entonces fue de todo el tipo de situaciones que se han dado, que se dieron durante la pandemia, que solicitamos en marzo prórroga y no la dieron, solicitamos condonaciones y no nos la dieron, tampoco solicitamos diferimiento y no nos la dieron. Entonces, realmente no se apoyó en nada a los empresarios en estas épocas que pasaron. Hemos tenido que seguir, hemos tenido que luchar. Y bueno, al final el SAT y las autoridades tenían razón, no es la primera vez que estamos amolados y seguimos avanzando hacia adelante. No es justo que nos traten así nada más por eso, pero bueno, lo cierto es que seguimos y vamos a seguir siempre hacia adelante. Y bueno, antes de cerrar este programa, porque ya va siendo hora de concluirlo, me gustaría hacerles a todos la invitación, el exhorto a que, a ver, permítanme nada más, comparto escritorio para que lo podamos ver en pantalla. ¿Me pueden confirmar si ven el escritorio? A ver, ahí. Me parece que no se quedó. Ahí está, ya. Me gustaría invitarlos ya para cerrar el programa a este evento que tenemos preparado para el día 14 de enero. Este evento por parte de Defensores, este es el sitio web Defensores, quienes no lo conocen pueden entrar y registrarse. Aquí tenemos un buscador de abogados por si andan necesitando o buscan un abogado. Tenemos una explicación de qué es Defensores, poco a poco vamos alimentando la página hasta con su videito y todo. Y por supuesto pueden registrarse los abogados como abogado, como clientes si buscan algún abogado. Y tenemos un evento especial este 14 de enero, un evento de presentación oficial de
Defensores, www.defensores.legal, y vamos a tener cuatro temas: la prueba ilícita y excepciones, el juicio de resolución exclusiva de fondo, para los que litigan materia fiscal, les puede ser muy interesante, fintech, aspectos legales y fiscales, para todos los empresarios que se empiezan a dedicar y empiezan a meterse en este tema de las fintech y empiezan a invertir en bolsa a través de APP, se los recomiendo mucho. Si ustedes que nos están oyendo aún no lo hacen, pregunten por nuestro diplomado en inversiones, que está muy interesante y estamos aprendiendo ya ahí a ganar y a perder en la bolsa de valores. Y cosa curiosa, ¿no? Antes lo veíamos nada más en la tele, parecía algo lejano, pero ahorita cualquiera de nosotros puede empezar a invertir en bolsa de manera muy sencilla. Parece comercial, pero no es comercial, es la realidad. Ya podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Si alguien quiere saber cómo hacerlo, puede contactarnos a través de Canaco, a través de Actualizándome de Diablillo Fiscal, y con gusto los apoyamos. También tenemos el tema del litigio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con un maestrazo, Alfonso Jiménez Reyes, muy bueno él, con mucha experiencia en el tema del litigio interamericano, y también se los recomiendo mucho, no se lo pierdan. El tema de resolución exclusiva impartido por el magistrado Juan Carlos Roa, ya tuve el gusto de escucharlo alguna vez. Él precisamente es magistrado de la Sala de Resolución Exclusiva de Fondo. Entonces, se los recomiendo totalmente. Y por supuesto, aquí en la página pueden encontrar información sobre los ponentes. Hay un colado, un tal Miguel Chamlati, no sé si alguien lo ubique, es medio famosillo, por ahí anda dando cursillos. Y por supuesto, aquí tenemos la información de los ponentes. Y quien guste registrarse, bueno, aquí nada más llena el formulario de registro, lo envía y ya con eso quedará registrado. Así que adelante, porque ya llevamos varios registros y pues son bienvenidos a registrarse. Dice, no, será en el aula virtual actualizándome previo a registro. Así es, será en el aula virtual actualizándome previo a registro. Y quedan atentamente invitados. Si no están registrados, no se podrá acceder. Y ahí están los dominios. Dice, se coló ese cuate, el Miguel Chamlati, así es, sí es comercial, pues sí es comercial, de hecho, de lo de inversiones, pero se los recomiendo mucho, sobre todo porque algo que a mí me pegó mucho del tema, y lo comparto ahorita que está el máster Miguel Chamlati presente, creo que está por ahí, algo que a mí me pegó mucho del tema, pues es que lo veíamos en las películas, o sea, todos recordaremos de Mendigo a Millonario con Eddie Murphy, y veíamos los temas de las inversiones y Wall Street, y parecía algo lejano, ¿no? Parecía algo de Nueva York, de la bolsa de allá, y parecía algo que no teníamos al alcance, y de repente resulta que en un celular, en una aplicación, pues ya traemos esas inversiones, y ya estamos así como estaban en su momento en las películas, ¿no? Y ya está el máster Miguel Chamlati, está ahí con sus monitores viendo. El máster Miguel tiene como 5 monitores y está sentado ahí viendo cómo crece su dinero. Entonces, ya se vuelve algo no banal, pero algo que parecía tan lejano en mi infancia, porque debo reconocer que sí me llamaba la atención de niño, algo que yo veía lejano en mi infancia, hoy ya se vuelve algo cotidiano que lo puedes revisar en tu celular. Entonces, es algo muy interesante. No dejen pasar esa oportunidad de aprender a invertir. Pueden acercarse con nosotros, o si no, busquen en internet, pero es bastante interesante, asequible. Para los que no tengan presupuesto y digan, ay, es que ¿cómo voy a invertir? Es mucho dinero, no puedo. Su servidor tiene acciones de Soriana de 18 pesitos cada acción. 18, bueno, sí, en Flink con 100 pesos, pero en GBM con 18 pesitos tengo mi acción de Soriana, subió un 5% y ya le gané a cada 18 pesos que invertí, ¿no? Entonces, quien diga, oiga, es que yo nada más tengo 100 pesos, 500 pesos, lo importante no es cuánto dinero tienes, lo importante es que te hagas la costumbre y aprendas, para que el día que tengas más posibilidad económica de invertir, ya tengas la costumbre, ya sepas cómo, ya puedas hacerlo. Pero mientras puedes empezar con tus accioncitas de Soriana de 18 pesos, tus acciones de Omex de 0.041 pesos, ¿no?
o tus acciones de Herdes, que creo que tampoco pasan los 40 pesos, ¿no? Entonces, ya pueden empezar con eso. Y parece comercial, pero bueno, si ustedes son empresarios y están en este negocio, no hay mejor forma que ver crecer su dinero. Yo creo que después traeremos al máster Miguel Chamlati y a Jacobo a que nos hablen de esos temas, no ya de aspectos legales y fiscales, sino que nos expliquen cómo funcionan para que los empresarios se animen a entrarle a este tipo de cuestiones. Es adictivo, Pablo, pero muy emocionante. Sí, algo adictivo, ya que estar viendo ahí, ya bajó, ya subió, ya bajó, ya subió. No le hagan caso al máster Miguel Chamlati, sus acciones de GameStop me han hecho perder todo lo que he ganado con otras. Me dijo el máster, compre acciones de GameStop. Lo que no me dijo es que tenía que comprarlas baratas y venderlas cuando subieran. Nada más me dijo compra y me dio mi novatada. Nos dicen, hasta de tristeza da ver esas acciones, novato. Sí, Master, novato, pues me hizo mi novatada, me dijiste, cómpralas, pues las compré, yo que iba a saber, era la primera acción que compraba. Y sí, hasta tristeza da ver las acciones mexicanas ya para cerrar, también ese es un punto que he observado, mientras uno ve acciones de empresas estadounidenses que andan sobre los 300 pesos, 400 pesos, ya hablando de una compañía que le va mal, andan en 200 pesos, vemos acciones en México de 5 pesos. Hay hasta un artículo publicado por creo que Los Angeles Times, que habla del club de las acciones de 5 pesos, ¿no? Y tenemos en empresas mexicanas acciones de 18 pesos, 40 pesos, 20 pesos, 7 pesos, 6 pesos, 5 pesos, cuando el estándar de otros países, pues es que sus acciones son muchísimo más caras, ¿no? Pero bueno, es la economía mexicana, así estamos en México, es en lo que estamos, pero afortunadamente esto nos da oportunidad de invertir en otros países y en otros sectores. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Si no hay dudas o comentarios, cedo los micrófonos a quien corresponda. Tesla 700, así es, Master. Y, por supuesto, nos seguimos viendo en la transmisión de su programa El ABC del Empresario. No olviden sintonizarlo cada martes a las 5 de la tarde, sobre todo porque en próximos meses les traemos por ahí una renovación de imagen, unos cambios que seguro serán del agrado de todos los suscriptores de afiliados a Canaco. Me despido, Pablo Gutiérrez, y nos vemos hasta la próxima. Agradecerle al licenciado Pablo por estar aquí presente y haber apoyado a este programa, el ABC del Empresario, y dar por finalizado esta sesión, esperando a el contador Raúl y al contador Ricardo que se puedan unir. Y en unos minutitos, ya siendo las 6:10, vamos a esperar a que se puedan conectar, porque en la parte de moderadores no los veo y tampoco en la parte de invitados. Entonces, nada más dar unos minutitos en lo que se conectan o dan informe de lo que va a ser de su programa. Ok, aprovecho para hacerles saber un poco sobre la programación que vamos a tener el día de mañana. Igual vamos a empezar a las 10, miércoles